días por allí, buenas tardes por acá. Yo estoy como con el sistema digestivo sensible, bastante alterado desde hace unos días. Y con una sensación extraña como un poco de estar en el limbo, como una especie de limbo, porque ahora mismo estoy en un sitio precioso al norte de España, en el Cantábrico, y es un sitio maravilloso, y esta noche volvemos para Madrid, yo y los pequeñajos, y, y no sabemos cuánto vamos a durar en Madrid sin estar confinados de nuevo. Está la cosa como que puede ser un día, 2 días, 3 días, que ya cambia otra vez todas las posibles, que ya hemos aprendido que no se puede planificar demasiado, ¿no? Que la incertidumbre nos acompaña, que es esta forma de misterio cotidiano, pero al mismo tiempo como estás atento porque les escuchaba, ¿no? Y está bien que retomemos desde la sistémica, porque muchas de las cosas que comentaban tiene que ver con nuestras relaciones con otros, con el ajuste, ¿no? De necesidades entre qué necesito yo, qué necesitan otros de mí, o qué necesitan otros que yo me siento apelado, que no es de mí exactamente, pero me lo piden a mí, ¿no? Como decía Laura, pues los padres necesitan tranquilizarse respecto a los peques o hacer lo posible para que estén bien, y entonces la petición es hacia Laura. Y también no comentaba Elena lo del incendio, cómo nos afecta, ¿no? Como en el entorno, ¿no? Con todo lo que estamos en relación. Así que sí, que está bien retomar desde los seres sistémicos que somos, porque había mucho de esto, tanto para para las semanas que habían comentado que habían sido como positivas o agradables o como muy, ¿no? Como de estabilidad o de disfrute, como, ¿no? Porque, por ejemplo, Claudia decía, pues tengo un libro, he estado con un libro y esto me da mucho gusto, y vuelve a ser como tener un interlocutor, aunque no sea un interlocutor, diríamos, en persona, pero claro, es una persona que sí está apelando a algo que nos da permiso a sentir o a pensar lo que sentimos o pensamos, si no, no sentimos, si no, no hay ese efecto de agradable, ¿no? De que bien he encontrado esto. Entonces, bueno, pues desde ahí como que muy interesante lo que comentaban. También contenta de escucharles que el grupo de estudio sirve para esta función que ofrece Mónica, que es ir asentando todo lo que vamos proponiendo, porque si no, aunque 4 horas para unos niños que quieren ir a ver a los abuelos o para otras personas que querrían salir o descansar de toda la semana tan intensa, aunque 4 horas nos parezca muchísimo, en realidad para nosotros es muy poco para poder ofrecer o poder explicar todo lo que nos gustaría, con lo cual nos parece un complemento estupendo de cara a ir afianzando y que continúe el hilo. Entonces esto por mi parte, y aquí está Juan Ignacio. Buenos días, buenas tardes. Bueno, yo no tengo muchas palabras ahora, solo una sensación como en el pecho, en el corazón, cuando uno siente como cuando enjaulan a un animal salvaje en una jaula, entonces al inicio está como en mucho movimiento porque no está entendiendo. Así que esa es la sensación que yo tengo. Pues si te parece, Mónica, ponemos la diapositiva que explicamos al final de la segunda sesión, de la última, del con gusto. Fundamentos sistémicos, no tanto desde la perspectiva de las constelaciones, sino desde lo que es la teoría de sistemas más que viene de la cibernética, de la escuela de Palo Alto, o sea, de lo que sería la sistémica clásica, ¿vale? Ok. Porque es fundamental para nosotros el poder ver lo práctico.
Vale, esto era lo que comentábamos de, de justamente al escucharles, ¿no? Sobre el peque que cumple 4 años, sobre los casos, cómo se repetían los temas, sobre distintos aspectos que han ido comentando, ¿no? Es como que mi capacidad de identidad y mi capacidad relacional solo es posible porque hay un otros y porque normalmente cuando hay una identidad de un yo y de unos otros, lo que más necesitamos sentir y lo que posiblemente más nos permita estar en sensación de como de felicidad, que no necesariamente alegre, pero sí de plenitud, de sentido, de completitud, que en algún momento comentaba Iván, lo de la completitud, es sentir el nosotros, ¿no? Entonces, esta idea como que no podemos olvidarla porque hay veces que incluso en los modelos terapéuticos que a veces manejamos hay como mucho peso en el yo. Muchas veces, no siempre, ¿eh? Es cierto que hay enfoques transpersonales, es cierto que hay enfoques sistémicos, pero muchas veces hay como muchísimo peso en el en yo cuidarme, yo cómo estoy, yo hacerme cargo, y sí, eso es así, lo que pasa es que digamos, es muy artificial si en ese yo no incluimos que en mi yo estamos nosotros y estamos un todos, ¿de acuerdo? Y esta es como, por eso decíamos al inicio, ¿no? En las sesiones anteriores, que sistémico en realidad es una redundancia, que es muy difícil acompañar a otros sin una perspectiva sistémica, porque sería como no comprender al ser humano en algo que le es esencial, ¿sí? Entonces, que está bien tener en cuenta en sistémica cómo se comprende esta relación entre el yo y los otros y esa creación del nosotros, ¿sí? Desde el apego, desde el vínculo, desde las necesidades que vamos a ver hoy, etcétera. Lo único que eso no podemos olvidar una y otra vez como este ida y vuelta, un yo para los otros para volver a verme a mí. Por eso le comentábamos a Claudia esto del libro, ¿no? O esto de no hay nada que necesitemos más que tener interlocutores válidos que nos hacen sentir un nosotros, ¿vale? Entonces, y esta es una de las grandes dificultades que vamos a tener cuando nos llegan personas que en crisis o personas que nos piden ayuda o ¿no? que comentaba Laura tus papás y demás, es como esta sensación de poder saber que lo que me pasa es algo que un otro puede comprender, que un otro puede también acompañar, que un otro puede acoger y es algo que está continuamente rondando en las demandas de las personas, que muchas veces por eso no es tanto que nosotros tengamos muchas herramientas, que decía Viviana, ¿no? Como el planteamiento ahora terapéutico como que se le estaba entrando en crisis, porque claro, nosotros nos damos cuenta que aparte de todas las herramientas, aparte de todas las teorías, aparte de todo lo que sepamos, lo que más ayuda a la persona o lo que más le importa a la persona es que haya un yo que le está teniendo en cuenta, un yo que está dando lugar a lo que está sucediendo sin excluir nada de lo que pasa, sin juzgar, sin criticar, sino abierto, ¿sí? Este lugar que decíamos fenomenológico, que para nosotros es más existencial, que es abierto a que la dignidad humana pasa primero por la asunción de las limitaciones humanas y de las circunstancias humanas. Y sin esa asunción de nuestra naturaleza, con todo lo que conlleva de dolor, de limitaciones, de capacidades, de recursos, de soledad existencial, etc., es muy difícil que la persona pueda ser acompañada en sí misma, porque es como si siempre estuviera intentando, ¿no?, ser distinto a como es. ¿Os acordáis que estábamos el otro día con lo de, ¿no?, como el término sanación? Porque para nosotros no terminaba de ser
el término más adecuado, como más ajustado a lo que proponemos, porque en realidad, lo comentaba Juan Ignacio, ¿no? Si todos somos seres pertenecientes a la creación, es como quiénes somos nosotros para juzgar que no somos perfectos. Entonces, es cierto que en esa perfección de que ya estamos completos y ya estamos perfectos, muchas veces en las relaciones con el entorno no nos permitimos justamente vivirlo así o contactar con ello, ¿vale? Por muchas razones que vamos a ir desgranando, que vamos a ir viendo a lo largo de las sesiones, pero justo esto es lo que vamos a intentar ver, no que nos falta algo o no que lo hacemos mal, sino que en estos pactos con el entorno hay algo que necesita reajustarse la mayoría de las veces, ¿vale? Y para poder tener energía y fuerza para reajustar esto, va a ser más fácil desde el sí, desde sí esto sucede y sí esto es natural y sí esto pasa y sí me gustaría ir modificándolo o transformándolo, que desde el no, no debería ser así, yo no tendría que estar ya así, con todo el trabajo que he hecho, yo no debo sentir esto, yo no, etcétera. Me explico con la fuerza, o sea, que da más fuerza y da más, diríamos, apoyo, es como el punto, como en la palanca, ¿no? El punto de apoyo, el sostén para nosotros es el sí, esto es lo que sucede. Y a partir de ahí sí podemos transformarlo. Si estamos en no, no quiero, se va mucha energía ahí, que además no es productivo, no es constructivo. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos, gracias Mónica, pasamos a la siguiente para ver esos aspectos sistémicos. Vale. Entonces, los mirábamos el otro día, que los nombramos un poco, que hay como 3 patas del taburete, ¿vale? Una es que en lo sistémico lo que es más, diríamos, lo que define un sistema es que los elementos tienen una relación de interdependencia. Cuando hablamos de interdependencia, quiere decir que va más allá de la dependencia o va más allá de la codependencia, sino que estamos en un entramado donde suceda lo que suceda a otra persona o nos suceda lo que nos suceda a nosotros, va a afectar a todo el entramado. Esto tiene como un doble matiz, es como que por un lado no es tan importante el si esto es mío o esto es tuyo o esto es del otro, sino que estamos todos inmersos en un mismo universo y por lo cual estamos inmersos sería como en un mismo líquido amniótico. O sea, no podemos, o sea, hay una fantasía de la individualidad, de yo puedo ser sin que lo demás me afecte. De hecho, a veces es como que hay una demanda de que te viene alguien y dice, no, yo lo que quiero es que no me afecte lo que le pasa a mis padres. No, yo lo que quiero es que no me afecte lo que le pasa a mi pareja. Yo lo que quiero es que no me afecte. Y es como, pero ¿cómo no te va a afectar? Es como dejar de ser humano, dejar de ser quien eres. Ahora, es en esa afección, ¿cómo podemos hacer que no sea dañina o que no sea algo lastrante o limitante? Pero afectar va a afectar, ¿sí? Lo comentamos un poco por esta fantasía de individualidad que a veces se maneja en terapia, ¿no? Como si uno pudiera vivir solo autocuidándose, autorresponsabilizándose, poniendo límites a los demás, con su propia autoestima, y es como, sí, eso todo está muy bien, pero no es suficiente. Es decir, que no, porque es como dejar, es como reducir a algo muy, como diría, muy solipsista, o sea, como muy en una parte del ser humano que se hace más pequeño de lo que es, como si necesitáramos, en vez de ser humanos, convertirnos en piedra, en el reino mineral, por decirlo de alguna forma, porque incluso en el reino vegetal los árboles sí se comunican entre ellos de múltiples maneras, así que es como un poco extraño. Entonces, este es un aspecto
El otro aspecto tiene que ver con la circularidad, que quiere decir que si todos estamos interrelacionados, no podemos saber qué causa qué. Es decir, si Juan Ignacio está con esta sensación en el pecho y ustedes están diciendo que han pasado una semana intensa o tal, no podemos decir, claro, es que Juan Ignacio, o sea, como ustedes han pasado una semana intensa, Juan Ignacio tiene esto en el pecho. No es exactamente así. Es más bien que los dos fenómenos se producen en sincronía y en relación, pero no hay un antes y un después, ¿vale? Entonces, esto también tiene que ver con la equipotencialidad, es decir, que a un mismo hecho, es decir, un mismo fenómeno, por ejemplo, mamá muere cuando el bebé es muy pequeñito, ¿vale? Entonces, este hecho o esta circunstancia vital para el nene puede hacer que ese nene a lo largo de su vida sea una persona que siempre tenga una carencia y que siempre diga como mi mamá no está conmigo o como mi mamá, o puede ser que ese nene se convierta en una persona que ayude a otras personas, que viva a su mamá muy cerca, que la lleve en su corazón y que no sienta que le falte nada, excepto el haber podido disfrutar de una experiencia vital diferente y sin embargo poder asentir a ello. Es decir, que no necesariamente un trauma, un hecho difícil hace que una persona tenga menos posibilidad de ser feliz o de estar en plenitud en su vida. Lo mismo respecto a los resultados. Hay veces que vemos personas, pues por ejemplo, que con su cuerpo no se manejan bien o que tienen como una estructura corporal donde parece que hubiera una forma de defensa respecto al entorno, y esto puede estar dado por un abuso infantil de tipo sexual, podría ser, pero también puede estar dado por una necesidad de no seguir los cánones sociales, por pura rebeldía. También puede ser una forma de insensibilizarse a algunos aspectos del entorno, es decir, que tanto una misma circunstancia puede causar o puede provocar o puede desarrollarse en distintas, ¿sí?, formas o formatos en la persona, como un mismo hecho o un mismo síntoma puede venir dado en relación con muchas orígenes diferentes. Entonces, esto de la equipotencialidad quiere decir que es igual de posible unas direcciones u otras. Por eso también volveríamos a lo circular y por eso volveríamos también a la interdependencia. Es decir, la red, el entramado es tan complejo que no podemos hacer fórmulas reduccionistas. ¿Sí? Esto sería como, en principio, las tres patas. ¿Vale? Entonces, esto nos va a llevar a que en nuestro formato práctico, como decía Viviana, a ver cómo funciona como terapeuta con esto, es que cuando contemplamos a la persona no podemos contemplar al individuo solo, le tenemos que contemplar primero con todas las relaciones de dependencia e interdependencia más cercanas que tiene. Lo primero es con los hijos, es decir, los hijos van a marcar más que nada. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir responsables de su bienestar, ¿sí? Entonces, en esa relación de interdependencia, cuando sabemos que el bienestar de alguien depende de nosotros, ¿sí?, va a hacer que tomemos unas decisiones u otras y va a hacer que las decisiones que tomemos nos estén afectando una y otra vez. Es decir, no vamos a ser inmunes a nada. Muchas personas nos comentan o hemos experimentado, porque yo lo he experimentado, como la diferencia entre cuando no se es madre y se es madre, en tanto que de repente uno se empieza a preocupar de si se va a morir y si les va a dejar huérfanos. De repente, pues ya no voy a poder tener la libertad de antes de decidir y responder por mí mismo, porque tengo que responder para ellos.
etcétera, ¿vale? Entonces, esto es lo primero. Y además nosotros cuando trabajamos con personas, si tienen hijos, sí les explicamos que nuestra mirada va a estar puesta en los nenes, en los menores, porque ellos van a ser el mejor, el mejor síntoma de que el sistema está funcionando, es decir, los más pequeños, la última generación, los más vulnerables, los más dependientes, si están bien, aunque los adultos lo estemos pasando un poco difícil o estemos en conflicto, pero si los peques están bien, quiere decir que la relación, el entramado va bien, o sea, ha llegado a un pacto, a un equilibrio que está funcionando, porque el foco está en los más dependientes, ¿vale? En cambio, unos adultos, en una familia, los adultos pueden estar estupendos, pero si los nenes tienen síntomas, tenemos que revisar qué está sucediendo, porque algo no está funcionando, ¿sí? Es decir, en el sistema siempre miramos hacia la parte más dependiente. Todos somos interdependientes, pero siempre hay una parte más dependiente. Y ellos son los que no son todavía autónomos, los que todavía no han hecho la emancipación. Por eso también nosotros diferenciamos mucho la responsabilidad de los peques, que es disfrutar y vivir y tomar lo que se les ofrece, con la responsabilidad de los adultos, que tiene que ver con una emancipación, que tiene que ver con un hacerse cargo y que tiene que ver con dejar de pedir fuera lo que necesitamos nosotros, cuidarnos, ofrecernos y atender, ¿vale? Un poco también porque en algunos modelos, en algunos enfoques, se pone mucho peso a que como si la culpa de todo lo que nos sucede fuera de lo vivido en la infancia, de nuestros padres, de sus dificultades, de las carencias que vivimos con ellos, etcétera. Y eso, bueno, aparte de ser una interpretación sobre los hechos, también deja a la persona muy poco, con muy poco margen de maniobra, con muy poco margen, porque si esto sucede así, es decir, si yo estoy pasándolo mal o estoy teniendo dificultades porque mis padres actuaron así o no actuaron así, entonces esto siempre va a ser así, o sea, que yo no tengo ningún margen, porque yo no puedo cambiar lo que hicieron mis padres. Entonces nosotros somos más de la tesitura de Erickson, ¿no? Cuando dice nunca es tarde para una infancia feliz, es decir, nunca es tarde para que podamos hacernos cargo de lo que nos dieron nuestros padres y de lo que no nos dieron, de lo que vivimos con placer y disfrute y de lo que vivimos con dolor y sufrimiento, porque eso forma parte de la materia que estamos hechos nosotros. Y volvemos a la anterior cuestión, desde el sí tenemos fuerza para transformarlo. Desde el no debería ser así tenemos mucha menos fuerza, mucha menos capacidad, ¿vale? Entonces, del mismo modo, también hay muchas personas que vienen, ¿no? Como lo primero que miramos es con los elementos que son dependientes, como son los peques, a veces es con hermanos que tienen un destino como más difícil, que pueden tener pues, síndrome de Down, que pueden tener, o que por accidente son tetraplégicos, o que a lo mejor nacieron con anoxia de parto y tienen dificultades. Entonces, también ahí sí sentimos que tenemos una responsabilidad para con el bienestar de estos hermanos o de estas personas y forma parte, es decir, no es debería ser de otra forma, forma parte del destino de nuestro cliente y tenemos que darle cabida. Al mismo tiempo, muchas veces vienen con relaciones de afecto, vinculares, como los padres, como hermanos que están en las mismas condiciones o como pareja, donde parece que la persona se responsabiliza del bienestar del otro cuando esa responsabilidad es al 50%, quiere decir que es una responsabilidad compartida en el sentido de la pareja o de los amigos, y en el sentido de los padres, ninguna, porque la única responsabilidad que tenemos para con nuestros padres solo puede ofrecerse hacia adelante, que es mostrarle a nuestros padres que lo han hecho bien y que nos vean felices. Con lo cual, el que lo hayan hecho bien ellos no significa que nosotros tengamos que girarnos y devolverles lo mismo que nos ofrecieron,
significa que les podemos dar el gusto de ofrecerles esa satisfacción de qué bien, ¿no? Mi hijo se ha convertido en un ser adulto, lo he hecho bien, qué suerte, ¿sí? Pero muchas veces tenemos como dos confusiones o dos conflictos con eso. Una viene a ser el si mis padres me dieron tanto, yo les tengo que devolver tanto, y esto es uno de los grandes errores porque nunca vamos a poder devolverles lo que nos dieron, es imposible. Y el otro, que a veces lo nombramos, que es que la mejor forma que tenemos de castigar a nuestros padres cuando no asentimos a lo que nos dieron y a lo que no nos dieron, cuando hay algo que todavía en conflicto o donde no estamos conformes, la mejor forma de castigarles y demostrarles que no lo hicieron bien es que nos vean infelices, que nos vean dependientes, que nos vean sin poder hacernos cargo de nosotros mismos, ¿no? Es una forma muy sencilla de mostrar disconformidad con los que queremos. También con las parejas, ¿no? Como mostrarle que lo que nos ofrece, lo que nos da, no nos es suficiente para disfrutar o para ser felices o para estar bien, ¿no? Entonces, a veces el sufrimiento o el dolor también tiene esta función, ¿sí? De mostrar al otro de no lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien o no lo hiciste bien, ¿vale? Esto nos lleva como a esta acepción, ¿no? Es como en los principios fundamentales, por supuesto que el todo es más que la suma de las partes, y que el cambio en un elemento afecta al todo. Es decir, que cuando nosotros giramos o cambiamos nuestra actitud, cambiamos nuestra fórmula, nuestra forma de entender las cosas, o nos comprometemos a cuidarnos de otra manera, eso va a afectar a todo el sistema, ¿vale? Va a afectar a los pequeños, pero también va a afectar hacia atrás, porque va a dar sentido a lo que sucedió y todo el mundo va a estar en menos tensión y más armonía. Es inevitable, es decir, en cuanto un elemento del sistema empieza a sentir bienestar, aunque aparentemente haya quejas de ya no te importamos, o ya cómo has cambiado, o desde luego desde que vas a ese terapeuta te has vuelto un egoísta. Eso es como la parte más superficial. En realidad, en la dinámica subyacente, lo que hay es una forma de relajar las tensiones y de dar margen de maniobra también a los demás a encontrar otra forma de relacionarse. Y eso generalmente libera bastante al sistema y ofrece libertad, que quizás sea uno de los mayores regalos que podemos hacer, ir cambiando los pactos que ya no funcionan o que nos están haciendo daño. Entonces, bueno, esto es algo que sucede y que vivimos en nosotros mismos. Dicre por ahí decía que se sentía muy identificada con este lugar de la responsabilidad con los hijos. Y también nosotros como terapeutas necesitamos, aparte de saber que forma parte de nosotros y de los clientes esta interdependencia, como los clientes muchas veces se nos acercan pues un poco desde esa infantilización de buscar un adulto, como cuando eran pequeños y pedían a los padres que les resolvieran algo o pedían al maestro la validación, pues muchas veces el acercamiento al terapeuta es similar, es decir, que hay como una especie de regresión donde el adulto, no estamos hablando de los casos de los nenes, ¿vale? Pero sí de los padres, por ejemplo, de los nenes, o sí de clientes que llegan desde una edad adulta y se acercan como si nosotros fuéramos una autoridad y tuviéramos el criterio de si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal, o si pudiéramos garantizarles una fórmula mágica o unas estrategias más efectivas que otras para su bienestar o para sus deseos, ¿vale? Entonces, nosotros ahí es una situación, es decir, esa proyección que hace la persona que en teoría clásica sería una transferencia, es decir, que nos conviertan como en un papá o una mamá sustitutos. Nosotros intentamos tener mucho cuidado y eso es natural, no hay nada malo en ello, pero sí es un desafío salirnos de esa mirada porque es muy tentador ofrecerle a la persona
lo que le gustaría y ponernos como en un nivel de si haces esto te va a ir mejor, o en realidad lo que deberías tener en cuenta es esto otro, o claro, es que tú no sabías sobre sistémica o no sabías sobre constelaciones, pero ahora que incluimos a esta persona que estaba excluida en tu sistema, no te preocupes, que vas a encontrar la pareja de tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy goloso, pero muy goloso del mundo que clase inconsciente, porque en el fondo sí tenemos todos como esa tentación de tener el poder de cambiar el destino de los demás para más fácil o para más agradable o para más cómodo. Y los terapeutas somos de las personas que más tenemos que ser conscientes a renunciar a ese poder, porque no ayuda a que la persona tome su responsabilidad, su emancipación y justamente haga de su ser adulto un ser con dignidad, que es justamente ser el responsable principal de su autocuidado y dejar de justificar todo su malestar en cómo lo hacemos los demás o cómo lo hicieron los demás en algún momento. Entonces, en este sentido, tenemos que renunciar a dar explicaciones causales. El otro día un amigo que me he reencontrado, que es del cole, de cuando yo era muy pequeña, no es un cliente, pero a veces es inevitable que los amigos que saben que eres terapeuta te cuenten sus historias, alguno lo habrá vivido, supongo, aunque sea en un ambiente, porque se trajo una botella de vino y tal y cual, y era como un ambiente distendido, pero él estaba en su queja de su exmujer y de que todo lo malo que le pasa es por culpa de su exmujer, que además ha leído varios libros que le han debido recomendar, entonces está convencido que su exmujer es una, ¿cómo lo llamaba? Una narcisista perversa. Entonces él miraba como apelando a que yo le diera la razón como profesional y como terapeuta experta, y yo le miraba y decía, pues es que no tengo ni idea si es una narcisista perversa, pero en cualquier caso, si lo es o no lo es, a ti te da lo mismo, porque la elegiste como mujer, es la madre de tus 3 hijos, con lo cual vas a tener que convivir con ello, sea como sea, con lo cual mira mejor a ver tú qué necesitas y cómo necesitas colocarte con tus hijos y con esta persona y con sus dificultades y tal, más que categorizarla y pensar que todo lo malo que te pasa es por su culpa, porque eso no es nada funcional. Y me miraba así un poco asustado diciendo, pero ¿cómo me dices que no sabes? Digo, pues es que no tengo ni idea, pero ¿qué más da? O sea, es como, entonces, muchas veces nos piden el que tú sepas más de lo que, o que afirmes o que reafirmes lo que ellos vienen pensando, ¿no? Entonces, esto como a veces nos sentimos un poco confesores pero a que yo lo he hecho bien y ellos mal, o yo lo he hecho mal, ¿qué tengo que hacer para hacerlo bien? ¿No? Y es como, pues que no lo sé, pero podemos verlo juntos, ¿no? Entonces, si renunciamos a explicaciones causales, también renunciamos a teorías predictivas o renunciamos a garantías, ¿no? De si lo hace así, le va a ir bien. No lo sabemos, pero podemos explorar, puede explorar y siempre puede tener la opción de contemplar qué sucede y si tiene que cambiar en algún momento la estrategia, y eso es lo que vamos a ver luego con Juan Ignacio, ¿no? Como unas herramientas para esto, que tiene que ver con ese reajuste entre necesidades y estrategias para satisfacerlas o para demorar su satisfacción, ¿vale? Entonces, en este sentido, pues claro, nuestra tarea va a ser renunciar a una contratransferencia curiosa de sí, de sentirnos por encima de la capacidad de nuestro acompañado y apelar a sus recursos y a su capacidad. Desde luego, nosotros ayudando en el escenario, en poder poner foco o poder iluminar la confianza en sus recursos, que muchas veces llega la persona con la confianza muy dañada, muy herida. Y por supuesto que nosotros tenemos ahí mucha, diríamos, mucha labor de poder ayudarles a volver a retomarse como adultos responsables de sí mismos. Pero eso tiene que ser siempre sin quitarles, justamente, es decir, que aquí el medio no justifica el fin, es decir, no podemos quitarles
su dignidad o su responsabilidad para consigo mismos, ¿vale? No, estaba pensando solo claro, todo esto que es así como tal vez un poco denso a nivel de teoría o de lógica en un formato más de filosofía y de una comprensión de una forma de entender el acompañamiento, tiene luego en estos principios fundamentales y en esta renuncia lugares concretos en la aplicación de los muñecos o de los anclajes o de cualquier herramienta que usamos. Es decir, cuando el todo es más que la suma de las partes, precisamente les contamos los otros días que se trata precisamente de cuando pusimos todos los muñecos en el tablero, ese todo era mucho más que la suma de las partes, porque aunque estuviésemos todos y fuésemos supuestamente a nivel consciente en la relación de unos con otros puestas en las figuras, en realidad en ese todo hay un espacio mucho más grande porque es justo la parte inconsciente, por ejemplo, de todo lo que se está moviendo a nivel del sistema. Entonces, cuando eso lo tenemos en cuenta, son las figuras, por eso decíamos lo de darles entidad, porque hay una parte que la persona viene y te cuenta su todo. Y en ese contarte su todo, ni siquiera es el todo del todo. Pero además las personas suelen contar o solemos contar las cosas haciendo que encajen en nuestras cabezas. Porque esto y esto y esto y esto y esto y esto, y entonces te compones tu puzzle, te quedas muy contento contigo mismo o no, depende del día, y finalmente es como si nos volviésemos ciegos a esa otra parte que tiene que ver con, no, además de estas partes, hay otras que conforman un todo mucho más grande. Y mucho más aún si lo tenemos en cuenta desde los ejes que hablamos el otro día, donde de repente la persona suele venir con lugares generalmente muy cotidianos y muchas veces ese todo tiene que ver con un espacio mucho más que ver, por ejemplo, con que esa persona se anime. Y si la persona se anima, significa que el alma, está más cerca. Y entonces tal vez ya no tiene que ver exactamente con el puzzle que se cuenta, ¿no? Entonces por eso decía como un espacio donde todo eso luego tiene su sentido con las figuras, con los anclajes, con las herramientas, y aunque lo iremos viendo en la parte segunda también de la práctica de sí, para que lo supieran. Y por ejemplo, los principios fundamentales, que el cambio en un elemento afecta al todo, es muy sencillo cuando están las figuras y de repente decirle a la persona que realmente el único movimiento que puede hacer o promover es el de sí misma. Porque no sé si les pasa a ustedes que hay muchas veces que viene un cliente, o no sé cómo le llaman ustedes, casi como portavoz de todos los cambios que debería haber en su familia. Entonces les encantaría que cambiase su mamá, su esposo, su hija, su papá, el primo, la relación entre los hermanos. Y entonces es como devolver todo ese rato a esa persona a que el foco del sistema creado entre terapeuta y cliente ya es un sistema, perdón, que está a favor del sistema del cliente. Y eso significa que el sistema de cliente generalmente a los terapeutas o a las personas que están en relación de ayuda nos debería parecer inocuo en el sentido de no tener no inocuo, sino como que no tuviésemos una sensación de juicio sobre el sistema, sino empezar a permitir simplemente que la persona tome contacto con que ella es la única que puede hacer un movimiento. Eso a nivel de las figuras, por ejemplo, tiene que ver con una de las máximas de las figuras, de los muñecos, que es que generalmente, y como decía María el primer día, luego nos saltaremos esa regla, precisamente para que pueda ser una regla, una norma. Normalmente la figura del cliente es la única que se mueve en el tablero. Es decir, él es el único que puede ir encontrando lugares dentro del tablero, porque en la realidad es cierto que por mucho que uno haga terapia o uno vaya a trabajo interior, finalmente uno solo puede posicionarse diferente respecto a lo que le está, ¿cómo se llama?, afectando de su relación con su mamá o de su relación con su esposo, puesto que ellos están ajenos al trabajo de la persona. Solo la persona, cuando empieza a moverse, de repente puede empezar a notar cómo los demás de alrededor del sistema empiezan a recolocarse.
y por eso hablamos de que el cambio es un elemento que afecta al todo, como decía María, tanto hacia abajo como hacia arriba, como hacia adelante como hacia detrás, pero también en los propios lugares cotidianos, donde generalmente las personas suelen ser bastante buenos analistas de cómo deberían ser las cosas, y precisamente eso que deberían ser las cosas, luego se lo propones que ellos sean los primeros que dan el ejemplo de cómo deberían ser las cosas, y entonces siempre hay una espera que sea el otro el que haga el movimiento. Entonces ahí, en ese cambio, de repente es lo que le sucede a las personas cuando uno empieza a hacer un trabajo interior y de repente el resto del sistema empieza a percibir cambios. Aunque sea, como decía María, desde ese lugar de ¡ay, qué raro te has vuelto! O ¡ay, qué extraño todo!, ¿no? Entonces, bueno. Y luego, con respecto a la renuncia, también es directa en las figuras, en el sentido de que, lo decíamos el otro día cuando sacamos todas las figuras, no se trata de hacer un lugar de predecir que si la persona se coloca en un sitio en vez de en otro, va a ser mejor y va a pasar esto y lo otro y lo otro y lo otro. Porque entonces pues también podríamos tener en la consulta una bola de cristal y entonces lo haríamos con figuras y con la bola de cristal de adivinar. Pero a la vez las explicaciones causales también, la persona muchas veces quiere comprender o quiere entender con la cabeza, y muchos del trabajo sistémico y desde nuestro paradigma, los movimientos que se producen internos muchas veces no son comprensibles con la razón a priori. Porque entre otras cosas la razón suele estar en un bucle del que no sabe salir. Entonces, esto se lo cuento en honor a Víctor Ríos, que es un terapeuta de teatro mayéutico, y para que entiendan esto de la predicción y de las explicaciones causales, él siempre hacía algo tal que así. Decía, la mente es una perra perversa, obsesiva y orgullosa, que no quiere dejarnos salir de los círculos que ya conocemos. Uf. Ser humano es muy complejo. Ay, además de tener una mente que es una perra perversa, obsesiva y orgullosa, que no nos deja salir de los lugares que ya conocemos. Además de eso, el cuerpo tiene necesidades. Hay que moverlo, de repente se enferma, hay que atenderlo, es incómoda la posición. No, ser humano es muy complejo. Así que si tenemos una mente que es una perra perversa, obsesiva y orgullosa, un cuerpo que hay que mover y una inherente sensación de sobrevivir a toda costa, ser humano es terriblemente complejo. Y lo peor no es todo lo anterior. Lo peor es que además de una mente así, un cuerpo que es un aburrimiento porque hay que atender, además de intentar sobrevivir a toda costa, el ser humano todo lo que hace, lo hace por amor. ¡Qué desastre absoluto! Entonces él luego decía, por eso trátense de forma amable, porque ser humano realmente es muy complejo. Entonces trátense de forma amable. Y esto lo traigo simplemente porque al final, en los procesos, cuando se renuncia a la predicción y se renuncia a la explicación causal, lo único que podemos tratar, como hablaba María de su amigo y la esposa de su amigo, no es tanto darle el foco de atención a la razón de que el amigo de María lleva razón en que su esposa o exesposa es una no sé qué y no sé qué, sino devolverle el foco a él, o lo que es lo mismo. Que su esposa sea lo que sea, no implica que él pueda decidir lo que tiene que decidir para su vida. Entonces, en vez de estar con el foco puesto en todas las cosas que vienen desde afuera, es devolverle el foco a la persona de qué puede hacer ella y cómo puede colocarse, y muchas veces colocarse en el sentido de ir buscando posibilidades, sabiendo que no hay una única posibilidad y sabiendo que tal vez no existe la mejor opción posible, porque la mejor opción posible muchas veces es para un instante determinado.
pero ya saben que la vida es muy de movimiento y muy de cambio, y eso que nos servía, el ser humano suele tratar de hacerlo impermanente para agarrarse a algo que ya sí le dé seguridad de, ahora sí, pero de repente todo eso cambia en un instante, por miles de factores que no podemos ni controlar, ni predecir, ni conocer de antemano y casi ni darnos cuenta cuando están sucediendo. Entonces, quería decir eso y un ejemplo con una persona, una persona que yo atendía, un joven que tendría pues 23 años o así, y cada vez que estábamos juntos en una sesión, luego nos veíamos a los 15 días, y entonces a los 15 días, si habíamos salido muy felices porque él había entendido todo lo que estaba pasando con su papá y su mamá, separados de cuando era pequeño, a los 15 días venía y estaba peor que nunca. Entonces él no tenía permiso a estar bien, porque si él estuviese bien, ya no tenía la estrategia favorita suya de tratar de estar todo el tiempo culpando a su papá y su mamá. Así que después de 3 o 4 veces que sucedía esto, pues ya hubo un momento que en el trabajo él llegó todo catastrofista y yo lo único que le pude decir es, llevas razón, no tienes solución. Tú, que solo confías en mí ya para que te ayude y yo ya no te puedo ayudar más. Entonces él dijo, no me digas eso, qué desastre absoluto. Sin embargo, se fue de la sesión y ya no volvió más, pero no volvió más porque se atrevió a decirle a su expareja lo que quería decirle para volver con ella, se atrevió a trabajar, que hasta ese momento no se daba permiso a trabajar, se atrevió a irse a vivir solo, se atrevió a irse a Londres a aprender inglés, porque el único palito al que se terminaba agarrando para poder seguir quejándose también se fue, y cuando ya no queda nada, pues entonces uno tira hacia arriba. Y lo contaba eso porque si no, a veces este lugar que hablaba María de la transferencia y contratransferencia, finalmente uno no sabe quién necesita a quién, si el terapeuta al cliente o el cliente al terapeuta. Y claro, ese es un lío, con perdón, que te cagas. En el sentido de que al final muchas veces, por motivos económicos, por motivos de no fiarnos de que la vida es más grande, por motivos los que sean, al final se genera un sistema que se genera como una especie de bucle entre el que el terapeuta, en muchas ocasiones, si no lo hace mal del todo, pues va a tener que, entre comillas, ¿cómo se llama? Cuando no es todo bien, sino que de repente defraudar al cliente en el sentido de que el cliente tome la fuerza de sí mismo. Pues no de defraudarlo al inicio, pero sí en un momento que de repente el cliente, todo lo que de repente mejore con respecto a lo que él quiere en la vida o tenga un mayor bienestar o algo así, ya él se pueda decir que es porque él está caminando unos lugares para que así no tenga que estar pendiente de preguntarnos a los demás si ese es el lugar correcto o no. Y entonces, si eso se ofrece, hay algo en el sistema que también empieza a repercutir, porque si ya la persona se hace autónoma en decisiones y se hace independiente, aunque haya interdependencia, pero independiente en cuanto a las decisiones y asumir su libertad y su dignidad, pues obviamente las personas a las que, entre comillas, tenía esclavizadas de culpa o de dificultad o de lo que sea, también se van a mover porque él ya no va a tener el foco en eso, sino que va a tener el foco hacia la vida. Y esto lo digo porque para nosotros lo sistémico generalmente no es un lugar de trabajar hacia detrás. Es decir, nosotros cuando trabajamos con alguien y nos llega alguien y nos dice, no, es que lo que quiero es revisar la relación con mi bisabuelo que era alcohólico y bla, 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 pues a nosotros eso no nos importa demasiado, porque el foco a la pregunta a la persona siempre es, ajá, genial. Nosotros nos ocupamos de la parte que nosotros podemos ocuparnos. Pero lo que nosotros queremos saber es si al trabajar sirve para algo, ¿cómo vas a notar tú en la vida cotidiana que vas a estar mejor de lo que estás en relación a lo que tú quieres? Y entonces en ese formato se produce algo interesante y es que la persona pone el foco hacia la vida, hacia el delante. Y si luego emerge atrás
lo del bisabuelo, lo del abuelo, lo del papá, lo de lo que sea, pues eso ya nos hacemos cargo nosotros en el sentido de poder entrar en contacto con lo que está pasando en el sistema y guiar a la persona a que entre en el contacto interno de que se mueva o se provoque un clic adentro que lo cambie todo. Pero el foco no es hacia solucionar el sistema, ni a sanar el sistema. Para nosotros todos los sistemas no solo son perfectos en sí mismos, sino que si miramos con suficiente dignidad a la persona que llega y pretendemos que ella crea en sí misma, nosotros creemos en que el sistema que tuvo y lo que sucedió antaño, si ella hoy es feliz, entonces lo único que sucede es que todo lo de atrás es una bendición. Si la persona de repente no es capaz de entrar en contacto con eso, entonces lo que hace es que el sistema pareciera que está enfermo. Y como ejemplo, simplemente, el de una mujer que tenía cáncer de mama, y entonces ella cuando hablaba de su sistema, pues solo hablaba de las personas que anteriormente habían tenido cáncer de mama. También porque la medicina alopática te conduce hasta ahí, ¿no? Como a mirar las personas que antes también lo han sufrido para, bueno, pues para la investigación y para estar como atentos. Sin embargo, cuando expandimos todo el genograma y todo el sistema hacia detrás de la persona, hubo mucho cambio en ella, en una sensación de conciencia que no era tanto racional, sino interna, de que sí, el cáncer de mama u otros cánceres que había en la familia, era solo donde estaba el foco de ella, que sentía que su sistema estaba enfermo y que ella era la consecuencia de un sistema enfermo. Y entonces, al ir mirando y cambiando el foco hacia todos los lugares de tantas personas que en verdad no tuvieron cáncer, o que vivieron una vida feliz, o que de repente sí se permitieron tener salud, o que bla, 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 de repente hubo un giro, porque la persona entonces ya empezó a verse a sí misma con lo que necesita hacer ella. Y lo que ella necesitaba hacer era muy pequeño y tenía que ver con pintar. Entonces le propusimos que cogiera un lienzo gigantesco y pintase un árbol, y que en ese árbol todos los amigos, su familia y la gente que iba a casa fuese pintando o haciendo collage o cualquier técnica para ir como confeccionando la copa de un árbol para que fuese un árbol sano, un árbol hermoso, ¿no? Y cuando le dijimos eso, ella decía, cuando tuve la segunda recaída del cáncer, me apunté a clases de pintura. Y fue lo mejor que he hecho en mi vida. Entonces le preguntamos, ¿y ahora estás pintando? Y la respuesta fue, no. Y es así, es como si el compromiso de alguien tiene que ser, aunque revisemos o veamos todo el sistema, el compromiso de alguien tiene que ser hacia adelante. ¿Con qué? Con su todo. Y el todo de alguien es siempre la posibilidad de que mientras uno está vivo, tiene todas las posibilidades hacia el horizonte, hacia adelante. Así que eso, por mi parte. ¿Algo más quieres? ¿Para decirle a Mónica? Para si quieres empezar así o hacer el hilo hacia lo que prefieras. Vale, entonces vamos a ir hacia una de las, digamos, de las herramientas que más nos ayudan de cara a esta búsqueda de devolverle a la persona con la que trabajamos. En caso de los que trabajáis con peques, necesitáis como hacer un doble juego aquí. Por un lado, estáis trabajando para que el peque se convierta algún día también en un adulto capaz de satisfacer sus necesidades y de ser feliz, ¿no? Como con todas las posibilidades igual que el resto de los peques, ¿sí? Y al mismo tiempo estamos trabajando para los papás, es decir, que no hay mejor regalo para un papá que si su peque tiene dificultades, tenga un espacio donde pueda encajarlas, pueda encontrar sus recursos, pueda a lo mejor como recolocarlas, porque a veces los peques son tan esponjas psíquicas y son tan amorosos con sus papás, sus mamás y sus sistemas, que muchas dificultades de las que tiene que ver con hacerse cargo de cosas que no les tocan. En cualquier caso, estamos trabajando para unos adultos actuales, que son los padres, que no les va a hacer nada más felices que ver a sus hijos
que pueden crecer felices o que pueden desarrollarse con todo su potencial. Y también estamos trabajando para ese peque, para que viva lo que viva en estos momentos, eso no dificulte su desarrollo hasta el día que sea adulto y pueda justamente hacerse cargo, ¿no? Es como en la medida de lo posible, no porque desde constelaciones se pueda prevenir, porque prevenir sería excluir posibilidades, pero sí desde el lugar de que el peque pueda encontrar un reajuste en sus necesidades y en su desarrollo. Entonces, con los adultos es un devolverles la dignidad y un devolverles la responsabilidad a su autocuidado y hacerse cargo. Con lo cual, esta herramienta tiene que ver con la teoría y la técnica de Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg es un hombre estadounidense que murió hace unos años, que era un abuelito encantador. Si alguien lo ha visto en los vídeos que tiene colgados de YouTube y demás, es adorable, que desarrolló la técnica de la comunicación no violenta. Él la aplicaba sobre todo en situaciones de mucho conflicto bélico, como podía ser entre israelíes y palestinos, o entre hutus y tutsis, es decir, que sí se dedicaba como desde un lugar en el mundo de las situaciones más difíciles que uno pueda imaginarse, pero al mismo tiempo también ha desarrollado esa técnica para poder aplicarla a nivel cotidiano con nosotros, porque para él todos los conflictos, ya sean como más cercanos, más familiares, más cotidianos, o ya sean bélicos en el mundo a lo largo de la historia, se basa sobre todo en la idea de que no estamos teniendo en cuenta nuestras necesidades y que una vez que se tienen en cuenta las necesidades es posible pactar, ¿vale? Si no tenemos en cuenta las necesidades y no nos hacemos cargo de ellas, es imposible pactar porque estamos entrando en otro lugar. Entonces, esto lo va a ir explicando Juan Ignacio paso por paso, también la aplicación práctica. Y lo que venía es como hacer el puente respecto a la sistémica y respecto a desarrollo de los miembros del sistema, en tanto que las necesidades y ver las necesidades también podemos entender ¿Quién es? Tania Machuca. No sé si Tania puede apagar el audio porque se oye ahí un poco distorsionado, unos ruidos. ¿O le puedes apagar tú el audio, Mónica? Bueno, continúo. Entonces, en el desarrollo evolutivo nuestro, de los nenes y de los seres humanos, podemos entenderlo como un aprendizaje continuo a, uno, empezar a detectar, percibir, detectar y discriminar nuestras necesidades. Dos, Marshall Rosenberg, sí, exactamente, gracias. Dos, una vez que aprendemos a detectar y discriminar necesidades, también aprender a tener, desarrollar y elegir estrategias para satisfacerlas. ¿Vale? Y tres, también encontrar estrategias para cuando no podemos satisfacer las necesidades, poder sostener el tiempo en donde no las estamos satisfaciendo. Es decir, no siempre podemos satisfacerlas inmediatamente y, sin embargo, también necesitamos desarrollar estrategias para sostener esto. Vamos a poner un ejemplo, es decir, cuando los peques nacen, una de las cosas que vivimos los padres y los que sois educadores y los que estáis con bebés, es la dificultad del bebé para discriminar por qué llora. Llora porque está mojado, llora porque tiene hambre, llora porque tiene sueño, llora porque está incómodo. ¿Por qué llora? ¿No? Entonces, estamos ahí. De hecho, hay muchas teorías. Entonces el papá dice, es que tiene sueño.
Entonces la mamá dice, no, es que tiene hambre. Y entonces la abuela dice, no, es que está muy abrigado. Entonces el abuelo dice, no, es que está muy poco abrigado. Todo el mundo tiene una teoría de por qué llora el bebé. Y muchas veces en ese revuelo el bebé llora aún más porque nota los nervios y nota que algo no va bien. Y entonces se pone aún más incómodo. Hay muchas veces para poder discriminar y ayudar al bebé a que empiece a discriminar qué es lo que le pasa con 1 año, 2 años o 3 años, qué es lo que va a hacer, ¿no? Uno tiene que tranquilizarse y escuchar simplemente y esperar, no intentar adivinar antes de tiempo. Bueno, pues con 1 año ya el bebé es capaz de señalar y es capaz de señalar hacia un lugar para ir para comer algo, o es capaz de pedir agua, o es capaz de decir que le cambies el pañal, ¿no? Entonces ya está discriminando. Todavía la única forma que tiene para satisfacer alguna necesidad es pidiéndolo, pero ya ha desarrollado una estrategia, ¿sí? Que es pedir al adulto responsable que le ayude. Y cuando empiezan en la escuela infantil y los que no empiezan en la escuela infantil, pero van creciendo, vamos ayudándoles y enseñándoles a lo que se llama, y se le da mucha importancia, que tiene que ver con la autonomía funcional, ¿no? ¿Qué es la autonomía funcional? Pues primero es el control de esfínteres, ¿no? Luego tiene que ver con la higiene, con lavarse las manos, tiene que ver con atarse los zapatitos, con abrocharse el pantalón. O sea, la autonomía funcional, es decir, que algunas necesidades que van a tener vamos enseñándoles poco a poco a satisfacerlas por sí mismos. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Como, claro, entonces, desde que claro, nosotros tenemos un fenómeno muy interesante que es la neotenia, que tiene que ver con que para que el bebé pase por el canal de parto necesita, aunque sean muy cabezones los nenes en proporción, sin embargo, el cerebro va a tener que desarrollarse mucho más durante los 2 primeros años, por eso nace con un cerebro muy plástico, ¿vale? Como muy reducido respecto a lo que va a desarrollarse. Si no, no sobreviviríamos, no podría pasar por el canal de parto. Es decir, si nacieran los bebés con la capacidad que tiene, por ejemplo, un ternero, al día se va a poner de pie. Es decir, no va a necesitar desarrollar tanto su cerebro. Ya enseguida sabe dónde está la ubre de la mamá, ya enseguida va, es decir, en 1 semana el ternero tú le puedes separar de la mamá y si le das el biberón es autosuficiente y va a aprender a ser vaca o va a aprender a ser toro sin más. Un bebé no le puedes hacer eso. Un bebé, si le separas de sus papás o de un adulto de referencia, no va a poder desarrollarse, ¿sí? Esto es así. Entonces, va a necesitar mucho más tiempo que los demás animales para desarrollarse. Eso quiere decir que durante ese tiempo va a ir aprendiendo poco a poco a relacionarse con sus necesidades y con el entorno. A discriminar, como decíamos, a satisfacer y a demorar la satisfacción. Por ejemplo, los nenes con 4 o 5 años, por lo menos aquí en la escuela en España, con 4 o 5 años se les permite ir al aseo, al baño solitos, ¿no? Si tienen necesidad, van al baño. A partir de que van a primaria, no pueden ir al baño, tienen que demorar hasta el cambio de hora, hasta el cambio de clase o hasta el recreo. Tienen que aprender a demorar, ¿vale? Y eso no es ni bien ni mal. O sea, es como que vamos pidiendo distintos recursos según van creciendo los nenes. Como decía una maestra mía, decía, claro, un niño de 4 o 5 años se cuela en una fila, ¿no? Cuando estamos esperando en fila, se cuela y nos hace gracia porque es como, qué gracioso, el nene tiene muchas ganas de llegar, pero como el niño tenga 9 años, no nos hace ninguna gracia y le enseñamos, es como, no, tienes que esperar tu turno. ¿Sí? ¿Ven la diferencia entre lo que esperamos con un peque con un nene un poquito más mayor? Entonces, así poco a poco vamos evolucionando, vamos desarrollando nuestra relación con nosotros y con el entorno.
¿Vale? Entonces, a medida las necesidades que va a comentar Juan Ignacio son muchas y van a ver que unas pertenecen más a una categoría que a otra, aunque generalmente no es tan fácil discriminar. Estas son de categoría orgánica solo, estas son de categoría psicológica solo, estas son de categoría existencial solo. Hay como flujo, igual que decíamos, que claro, hay necesidades que tienen que ver con dar sentido, que es muy existencial, pero que a nivel psicológico también van a aparecer, también van a emerger, ¿vale? Están como que es muy artificial la separación, pero es para ayudarnos a comprender y explicar mejor. Entonces, en estas distintas necesidades, todas están al mismo tiempo, o sea, desde que somos pequeños, tenemos necesidades orgánicas, por supuesto, y necesidades de seguridad, y necesidades afectivas, y necesidades de conexión. Lo que pasa es que empezamos desde las más básicas a poner el foco. Es decir, que primero necesitamos atender las necesidades fisiológicas y las necesidades de seguridad, y luego ya empezamos a atender las necesidades de exploración. ¿Se acuerdan cuando dicen, es la etapa, aquí en España se llama que extraña? Que extraña es que si se aleja la mamá o si el nene se despista y de repente está jugando solito y no ve a la figura de referencia, empieza a llorar, o se le pone, o un adulto que no conoce lo coge en brazos, cuando es más peque no llora, pero cuando es un poquito mayor, a veces es 8, 9, 10 meses, empieza a llorar, ¿no? Aquí se llama extrañar, que tiene que ver con el apego. Y tiene que ver con la necesidad de la seguridad, con la necesidad de sentirse seguro, de sentirse protegido. Si está el adulto de referencia, se siente protegido, y si no, reclama que está pasando algo que no le gusta. ¿Sí? Vale, entonces esas necesidades están al mismo tiempo, simultáneamente. De hecho, los pequeños, por ejemplo, con 4 o 5 años, muchos papás nos preguntan, ¿pero por qué me preguntas sobre la muerte? ¿O por qué me preguntas sobre Dios si nosotros en casa nunca le hemos hablado? Y es porque son necesidades que van a estar presentes. Lo que pasa es que, al igual que vamos desarrollando evolutivamente nuestra capacidad de discriminación y nuestra capacidad de satisfacción y de demora, también hay como una especie de jerarquía en que no podemos o no vamos a atender las necesidades existenciales, de corte existencial, de conexión y tal, si estamos con hambre. Si estamos con hambre, primero vamos a intentar comer. O si tenemos inseguridad respecto a que hay un tsunami y no sabemos si nuestro tejado va a seguir sobre nuestra cabeza, pues de repente a lo mejor sí podemos empezar a rezar, pero más para asegurarnos el tejado que realmente por una dimensión de conectarnos con algo más grande, de por favor, que no me quede sin tejado. Entonces, es como que también hay una jerarquía donde tenemos que tener en cuenta que por mucho que nosotros metamos la dimensión espiritual y existencial, que va a estar sí o sí, si la persona necesita estar atendiendo necesidades, diríamos, previas que tienen que ver con fisiológicas, psicológicas, afectivas, de seguridad, de identidad, pues es muy difícil llegar a lo transpersonal si antes no tengo un mínimo de construcción del yo. Es que es muy difícil construir un nosotros sin que previamente se haya construido un yo. Con lo cual, en este sentido, el adulto que nos llega o el nene que nos llega señales de que estamos vivos y que tenemos los recursos, la capacidad y la suerte de poder atenderlas. ¿Sí? Entonces, desde aquí, por eso es como si nosotros en la red sistémica, en el clan al que pertenecemos, en la familia a que pertenecemos, uno de los objetivos que decíamos al principio es que un sistema son muchos elementos interdependientes con un objetivo común. Entonces, uno de los objetivos que tiene el sistema es que sus miembros sobrevivan. Y por eso los sistemas familiares nos enseñan una y otra vez cómo atender nuestras necesidades. Esto, por un lado, no solo es conveniente e inevitable, sino que es la forma que tienen los nenes de aprender.
Por otro lado, que era lo que alguno de ustedes rescató el día anterior, es lo que nos ayudó a sobrevivir en determinado momento, ¿sí? Actualmente a veces nos impide vivir y nos impide disfrutar, porque la forma en que nos enseñaron a discriminar nuestras necesidades, la forma en que nos enseñan a satisfacerlas y la forma en que aprendemos a demorar, no siempre coincide con lo que realmente necesitamos en otro momento. Coincidieron con mitos familiares, coincidieron en cómo se ha hecho hasta ahora, coincidieron en cómo nuestro papá o nuestra mamá fueron educados, pero a lo mejor a medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta que nosotros necesitamos hacerlo de otra forma. Entonces, cuando habla Juan Ignacio del permiso, tiene mucho que ver con esto, con darnos permiso a explorar otras formas. Esto implica un miedo atroz, porque es ¿cómo sé si va a funcionar? Si los míos me enseñaron de otra manera. E implica también una culpa. Es, ¿pero cómo lo voy a hacer yo distinto? ¿Cómo les voy a traicionar? Si ellos esperan de mí que lo haga como Dios manda o como la familia cree, ¿no? Y muchas veces viene la persona o viene el miembro, viene el adulto, como viviendo como la prisión de su familia, como si su familia no le permite ser feliz, cuando en realidad su familia lo que ha intentado es enseñarle de la forma que ellos consideraban adecuada o correcta o más fácil, dadas las circunstancias, dado lo vivido, dada la historia de la familia, dado los mitos, etcétera. Y entonces te ofrecen, pues no, como esta familia que son todos abogados. Y entonces llega el muchacho y quiere ser médico, o quiere ser artista, o quiere cualquier cosa, pero no quiere ser abogado. Y es como, de repente se siente el máximo traidor, porque en su familia se le ha enseñado que uno para vivir, para ganarse el sueldo y también para sentirse útil en la sociedad y también para sentirse valioso y también para sentirse reconocido. O sea, no es solo la necesidad de un sueldo o de comer, sino también, por ejemplo, el de ser reconocido o el de sentirse orgulloso de sí mismo, ¿vale? Tienes que ser abogado y que si no eres abogado, ¿cómo lo vas a conseguir? Es imposible, porque es como lo han hecho siempre. Y eso no es ni bien ni mal, pero sí supone un desafío para la persona. Porque claro, por un lado, lo que decimos es el miedo a hacerlo distinto, a innovar, eso siempre sucede, y luego es la culpa de traicionar lo que se supone que es lo esperable. Entonces, esto va a estar continuamente en el adulto. El adulto aprendió una forma de satisfacer sus necesidades y poco a poco, y en muchas crisis que tenemos, lo que sucede es que el cómo las estábamos satisfaciendo ya no vale, ya no sirve. Y tenemos que encontrar otros recursos y tenemos que encontrar otras estrategias. Y eso supone un duelo y supone temor, supone dudas. Y al mismo tiempo es inevitable, porque si no, nos hacemos daño y va a afectar en la dimensión orgánica, en la psicológica, en la existencial y en la espiritual. ¿Sí? Porque no vamos a tomar la responsabilidad de cuidarnos. ¿Vale? Entonces, ahora, si le parece bien a Juan Ignacio, va... ¿Sí? Bueno, estaba viendo qué hora era, que eran las... Bueno, quedan 20 para una hora en cada sitio, pero que más o menos es como en la mitad, no me sé los horarios de cada sitio. Y había un lugar que quería introducir, pero muy brevemente, para después hacer el descanso o el receso y ya después sí entrar un poco más, porque en realidad la propuesta de la comunicación no violenta es un lugar bastante amplio que sí ofrece muchas cosas desde el paradigma y que también ofrece muchas cosas respecto a uno mismo, en el sentido de que muchas veces los clientes e incluso nosotros tenemos claro lo que querríamos, pero tenemos poco claro lo que necesitamos. De hecho, nosotros cuando alguien viene a hacer trabajo, o bien en sesión individual o bien grupal, muchas veces lo que hablamos es de si alguien tiene una necesidad, sea cual sea, que sea lo que cuenta. Es decir, por ejemplo, hay alguien que no puede describir la necesidad que tiene, pero sí puede describir una sensación de malestar en el hombro.
¿no? Entonces, es como si de repente entre lo corporal y la necesidad hay un vínculo muy fuerte que da mucho margen a empezar un camino de exploración a que la persona pueda discriminar lo que necesita. Entonces, para mí la comunicación no violenta, como casi todas las técnicas que funcionan, son bastante de Winnie the Pooh, es decir, de lo que el ser humano es desde siempre y hemos olvidado de tanta tecnificación, o lo que es lo mismo. Es como si de repente cuando tú le preguntas a alguien, sí, sí, todo lo que me estás contando de que todo está fatal de la muerte en tu vida y que todo es horrible, fenomenal. Pero tú, ¿qué necesitas? Y entonces cuando de repente la pregunta es para esa persona, ¿tú qué necesitas? Se produce un silencio, normalmente después una especie de shock o de sonrisa como, ay, no sé, yo no venía a eso. Y sin embargo, el mejor acompañamiento que podemos hacer es poder ofrecer que la persona sea capaz de contactar con su necesidad para que después ella misma pueda empezar a transitar un camino de compromiso consigo misma y con los que está cerca en formato de estrategias de resolución de esa necesidad para poder también atreverse a pedir. Y esto lo digo porque los conflictos emergen básicamente cuando convivimos, ¿no? Y cuando uno tiene un conflicto con un otro, o un gobierno tiene un conflicto con un otro, o la oposición tiene un conflicto con el gobierno, finalmente, no sé si solo pasa en España o pasa en general, pero hay una sensación más que se dedican solo a criticarse las cosas malas más que a saber qué es lo que se necesita. Incluyendo ahora con la pandemia, todo el rato la dualidad parece que tiene que ver con si la necesidad está en salvar la economía o la necesidad está en salvar la salud. Y al finalmente, como que lo que suele suceder es que se generan dos polos opuestos de mucho enfrentamiento, de mucha confrontación, que no dejan de ser finalmente el mismo foco que existe dentro de nosotros, de dos focos entre nosotros, como hablamos el otro día, respecto a los dos hemisferios cerebrales, como dos lugares de nosotros que también están permanentemente en conflicto. ¿Por qué? Pues porque si nos hemos vuelto muy funcionales, porque si la sociedad te reclama, entre comillas, generalmente que seas alguien capaz, que no pierdas tiempo, que además seas eficaz, que seas provechoso, que entonces uno empieza como a aprender a tratar de hacer eso. Pero cuando hace eso durante mucho rato, pues llega una edad que se mira al espejo y dice, ¿y yo qué estoy haciendo con la vida? Tantísimo trabajo, tantísimas horas, tantísimo, y de repente estoy descuidando lo esencial. Y es como si simplemente hay un balanceo entre lo que uno necesita y de repente un balanceo entre lo que en cada momento uno puede contactar. Entonces, las personas que hacen terapia en muchas ocasiones tienen muy poco contacto con una necesidad. Sí tienen mucho contacto con una queja o con un juicio de valor. Entonces, hay todo un proceso para poder ir llegando como de esa queja hacia un lugar de emoción, hacia un lugar de necesidad, hacia un lugar de compromiso y petición hacia uno mismo y hacia los demás. Pero es un proceso que no es lineal. Entonces, le llamamos más como la danza de la autoempatía, o lo que es lo mismo como acompañar a alguien a que pueda transitar apoyado con alguien afuera por esos distintos pasos hasta que llegue a conectar con lo que necesita. Eso lo vamos a escenificar con figuras y con un ejemplo aquí para que lo puedan visualizar más sencillamente, pero es una técnica que no necesita en concreto más allá que un papel con cada una de estas cosas que ahora le vamos a mostrar y que simplemente es como se llama danza de la autoempatía porque la persona danza hacia un lado y hacia otro hasta que entra en contacto. Entonces, simplemente era decir eso porque me parece que es mejor opción hacer un descanso y luego ya empezar como de una vez hasta el final con todo eso. Y no va a dar tiempo, pero porque también parte de la propuesta de la comunicación no violenta es también en documentos que tenemos en Mónica, María y yo para que puedan también trabajar sábados
y para que puedan ir haciendo esa parte de trabajo también personal. Es decir, en el sentido de que para que se hagan una idea, una técnica muy pequeña de la comunicación no violenta y que muchas veces en otros formatos se habla de energía, es eso que entre padres e hijos sucede espontáneamente, que es, si tu hijo entra por la puerta, sabes cómo está, aunque no se haya hablado nada. Entra y ya sabes todo. Bueno, pues eso no es solo de los hijos y los padres, eso podría ser un lugar común, pero para eso uno necesita respirar y entrar en contacto, aunque sea a distancia, con la persona que está y entonces empezar a percibir dentro qué le puede estar pasando a la persona. Es como esas veces que ustedes de repente marcan a alguien y justo esa persona les dice, ah, pues justo pensaba en ti, ¿no? Esos formatos que luego se viven a un nivel como si fuera eso mágico y solo lo tuviesen algunas personas, que no, eso es como lo que hay todo el tiempo cuando uno toma el espacio interno para poder aprender a contactar con lo que le pasa a los demás y así se va abriendo como una especie de abanico de la propia capacidad de entrar en contacto con la propia necesidad y a la vez cuanta más contacto uno tiene con su capacidad, entonces más puede entrar más fácil en contacto con la necesidad del otro y en vez de decírsela, es decir, no, si tú lo que necesitas es esto, es poder ir acompañándole a que él la descubra o a que ella la descubra. Porque si alguien descubre su necesidad, está satisfecha esa necesidad en un 90%. Porque ya solo ponerle el nombre a qué se necesita hace que la persona expanda la capacidad creativa para, ¿cómo se llama cuando tienes una necesidad, Isla? Satisfacer. Eso, y satisfacer la necesidad. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Si les